nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos con el tercer domingo de Pentecostés y en la epístola encontramos esto que dice el apóstol San Pedro: descarguen sobre él todas sus preocupaciones, pues él mira por ustedes. Eso es una verdad fundamental, absolutamente fundamental, que Dios puede sacar bien de todo, de lo positivo, de lo negativo, de lo malo y de lo bueno. Y por eso es Dios, por eso es Padre nuestro, todopoderoso, el que confesamos en el credo. Sacar bien de lo bueno, pues cualquiera lo hace. Pero solo Dios, en su omnipotencia y en su amor, es capaz de sacar bien del mal. ¿Y cómo lo logra? Pues a nosotros ni nos corresponde entenderlo, ni saberlo, pero sí podemos creerlo si entendemos lo que la Sagrada Escritura nos dice. Y la Sagrada Escritura nos invita a tener confianza que las cosas son así, y las cosas son así siempre. No hay absolutamente ni nada bueno ni nada malo que a Dios se le escape para sacar un bien. Dice San Pablo que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Lo único que falta es que nosotros confiemos en eso. Entonces, hay que darnos cuenta que cuando experimentamos un sufrimiento o una dificultad, lo que más nos hace sufrir y batallar no es tanto el acontecimiento en sí, sino el rechazo que tenemos de lo que sucede. Porque el acontecimiento tiene una cierta cantidad de dolor y nosotros le añadimos otro dolor encima cuando lo resistimos o lo rechazamos. De hecho, no hay absolutamente ningún dolor, ningún sufrimiento, ni ninguna tragedia que nadie de nosotros pueda resistir. Si a nosotros nos pasa algo, es que simplemente porque podemos, con la ayuda de Dios. Entonces, la tensa resistencia, la tensión interior que genera la falta de aceptación del acontecimiento es lo que hace que el sufrimiento aumente de lo que nos pasa. Mientras que cuando estamos dispuestos a aceptarlo, se vuelven de un golpe menos dolorosos o más llevaderos. Entonces, cuando sobreviene el dolor, es perfectamente posible y normal buscar la forma de remediar la dificultad. Si nos duele la cabeza, bueno, buscamos una aspirina para aliviarnos. Pero siempre va a haber acontecimientos irremediables, sufrimientos irremediables, que es inmensamente conveniente para nosotros aceptar con paz y tranquilidad. Esos jamás se pueden evitar. Entonces, quien adopta como línea de conducta habitual el estar evitando el dolor o la dificultad, el conformarse o el aceptar o buscar solo lo que es agradable y cómodo, rechazando todo lo demás, al final termina cargando más cruces, y esas cruces, la mayoría son inútiles, más pesadas que si hubiera aceptado la situación bien desde el principio. Entonces, Dios es fiel y siempre da la fuerza necesaria para asumir cada día lo más duro y difícil de nuestra vida. Entonces, el sufrimiento malo no es el vivido, sino el que nosotros nos representamos en la inteligencia.
ese que se apodera de la imaginación y nos coloca en situaciones que no existen. Entonces, el problema no está en la realidad. El problema no está en la realidad, que por lo general toda realidad es positiva y buena y adorable, aprovechable. El problema está en nuestra representación de la realidad. Y qué bueno fuera si nosotros entendiéramos eso. Porque fuera de ustedes, ni en su casa, ni en sus familiares, nada es tragedia, ¿verdad? Si Dios lo permite, es porque va a sacar un bien que llegará cuando ustedes se calmen. ¿Sí? Entonces, el problema está en la representación de las cosas, en el imaginarse cosas, el ponerse a preocupar sin sentido, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy realistas. Y parte de ese esfuerzo consiste en que ni siquiera podemos nosotros perder el tiempo en ponernos a imaginar un mundo o una vida sin dolor, sin dificultad y sin lucha. Esa vida existe en el cielo, pero aquí no. Entonces, debemos tomar valientemente y cada día la cruz en pos de Cristo. Y antes o después, tarde o temprano, su amargura se transformará en alegría y en agradecimiento. Entonces, en circunstancias de prueba, lo que nos suele resultar más difícil no es tanto el dolor o la dificultad, sino el por qué suceden las cosas. El dolor en sí mismo causa a veces menos sufrimiento que el preguntarnos por qué las cosas suceden. Entonces, no hay prueba peor que la de la inteligencia cuando ésta se topa con preguntas sin respuesta. Por el contrario, si el entendimiento se encuentra satisfecho, es mucho más fácil acoger y soportar el dolor. Entonces, aunque una medicina que me cura me haga sentir mal o me cause dolor, no la voy a rechazar porque entiendo que es capaz de devolverme la salud. Entonces, la única auténtica seguridad en que debemos apoyarnos en esta vida no es en la capacidad que tengamos para entender los acontecimientos mediante la inteligencia, ni en preverlos, sino en la confianza que tenemos en Dios, que es fiel y que jamás nos puede abandonar, pues su amor de Padre es irrevocable. Entonces, lo único que puede concedernos sosiego no es en encontrar respuestas o explicaciones a nuestras preguntas, sino la oración confiada y humilde, en esa actitud expresada por el profeta Jeremías cuando dice: bueno es esperar callado el socorro del Señor. Entonces, hemos de darnos cuenta de que nosotros somos salvados por gracia, por la misericordia de Dios. Una gracia y una misericordia que solo obtenemos por la confianza en Dios. Todo esto significa que la cuestión de fondo de la vida humana y espiritual es descubrir y practicar cuáles son las actitudes interiores, las disposiciones del corazón que nos hacen estar abiertos a la gracia de Dios, o lo que puede hacer que Él nos ayude siempre. Y lo único que nos puede abrir a la gracia de Dios y hacer que Él siempre nos ayude es la confianza en Dios. Entonces, dice Santa Teresita del Niño Jesús: lo que le agrada a Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Recordemos el pasaje del Evangelio de la tempestad calmada en medio del mar. Comienza la tempestad y
Y todos se preocupan, se agitan, se desesperan. Y Jesús viene dormido. Y a él le dicen: sálvanos, que perecemos. Y él se despierta, los tranquiliza, les pregunta, les dice: hombres de poca fe. Y todo vuelve a la calma, ¿verdad? Y ellos dicen: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ante situaciones similares, cuando la tempestad se nos echa encima, cuando los esfuerzos parecen inútiles, debemos seguir el ejemplo de los apóstoles y acudir a Jesús con toda confianza. Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, basta con estar con Él en su barca, estar al alcance de su mirada para vencer los miedos y las dificultades, los momentos de oscuridad y de turbación, las pruebas y las tentaciones. La inseguridad aparece cuando se debilita la fe, y con la debilidad llega la desconfianza. Entonces, podríamos preguntarnos, podríamos entonces olvidarnos de que cuando la dificultad es mayor, más poderosa se manifiesta la ayuda del Señor, como siempre sucede. No olvidemos en esas circunstancias que el Señor ha puesto un ángel a nuestro lado para que nos custodie, nos guíe, interceda por nosotros, nos ayude y lleve nuestras oraciones con más facilidad hasta Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.